Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Se abre el espacio en blanco. Tenemos muchos misterios para resolver esta noche. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Son las 2:08, estamos en directo, 1:08 en las Islas Canarias. Y esta noche en la parte técnica, Rubén de Felipe y Margasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí llenando hoy este espacio en blanco. Y antes de comenzar, nuestras condolencias a las familias de esas niñas desaparecidas en esas extrañas circunstancias en Canarias y en Andalucía. Nos sumamos al dolor de todo este país y estamos seguros que hoy hay 3 ángeles más en el cielo. Abrimos redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales abiertas y preparadas para vuestras consultas, y ya sabéis, hay premios para ellas. Sigo con la bienvenida para todos. Vamos con los temas que nos esperan. Nos sumergimos en un misterio de decenas de miles de años de antigüedad. Os invitamos a viajar a las entrañas de la Madre Tierra, a sus cuevas. En ellas se encuentran muchos enigmas aún sin desvelar, y entre ellos, las manos. Artistas de la antigüedad dejaron en el útero de la Tierra mensajes aún por descubrir. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, intentaremos darles respuesta. Será uno de nuestros temas, pero habrá más. Y desde lo profundo de la Tierra, viajaremos al espacio para tratar de resolver el mayor misterio de nuestro siglo: las presencias extraterrestres. El descenso hacia las profundidades de la Tierra y sus enigmas comienza. Sé bienvenido. Esos y algunos otros misterios más nos esperan esta noche. Y para comenzar nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, nuestro primer protagonista de la noche, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, don Mariano.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Igual nosotros que estés en el programa. 28 libros llevas ya escritos. Pues la verdad es que sí, miro hacia atrás y yo a veces me pregunto cómo es posible también. ¿Será que no tienes mucho tiempo para escribir? Digo yo. Sí, un poco puede ser eso, otro porque cada uno tiene una pasión y la mía son los libros. Sí, y cuando uno tiene una pasión, pues buscas tiempo donde sea y como sea para desarrollarla, ¿no? Sí, señor. Déjame que dé algunos datos suyos. Licenciado en Historia, ha sido asesor del Consejo de Radiotelevisión en Cantabria, ha ganado el premio de novela Ciudad de Jaén con su obra Enigmas de Dickens. Agatha escribía con sangre, fue una de las 5 seleccionadas para realizar una película sobre ella. Autor del bestseller Las violetas del círculo Sherlock, La espada del diablo, Los fantasmas de Becker, La tumba de Verne, y además luego ensayos como Los templarios y El secreto de las catedrales, El código da Vinci, Las claves, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última obra a mí me ha dejado alucinado, te he de decirte, Mariano, La pintora de bisontes rojos, una novela histórica basada en un montón de datos, increíblemente gorda, que con esto tienes para leer un par de horitas por lo menos. Pues la verdad es que sí, es una historia bien curiosa la de esta novela, porque la comencé hace 8 años, Miguel. Después de haber escrito Las violetas del círculo Sherlock, sí. Tuve la idea de escribir esta novela. Subí porque vivo en Santillana del Mar y la cueva de Altamira pues está por encima de nosotros. Subí a Altamira para hablar con el que entonces era director del museo y Centro de Investigación Altamira, José Antonio Las Heras, y le planteé la idea de una historia según la cual yo ya estaba harto de escuchar aquello de el pintor de Altamira, y yo planteaba la posibilidad de que hubiera una pintora de Altamira. Uh-huh. Y para mi sorpresa, pues la idea le pareció no descabellada, sino que la cogió con mucho cariño, me orientó en muchas lecturas, pero luego fueron surgiendo otras ideas, otros libros, y aquello que yo había empezado se postergaba una y otra vez, hasta que llegó el confinamiento y decidí dar a la luz pues todos esos personajes que yo tenía en la cabeza. En el tránsito, José Antonio Las Heras falleció en un accidente de tráfico, y él, que me había orientado en las lecturas, pues recogió el testigo, la que hoy es la directora del museo, Pilar Fatás, y completó la información. Le llevé un enorme manuscrito, lo leyó, me corrigió alguna cosa sobre todo la vida cotidiana de hace 16.000 años en Altamira, y así nació finalmente esta novela. Eso dice Pilar Fatás: los capítulos de la Altamira paleolítica son tan fidedignos que perfectamente podrían haber sido reales. ¿Y te estás dando cuenta que te estás convirtiendo en un escritor de culto? Pues la verdad es que a lo mejor resulta que a alguien le parece así. Yo estoy aquí en el taller, como digo yo, escribiendo, sí, y no eres consciente de a cuántas personas llegan tus historias hasta mucho después, ¿no? Uh-huh. Y lo que intento hacer, Miguel, es escribir aquellos libros que a mí me gustaría leer. En los libros donde obviamente la historia está presente, pero sobre todo, y ya que estamos en Espacio en Blanco, y tú sabes de esta pasión mucho más que yo, sobre todo de misterios. Uh-huh. La pintora de bisontes rojos es su última obra, que os invitamos a leer. Hoy vamos a dar algunos datos reales, históricos de todo este asunto. Y te pregunto antes de empezar, ¿por qué esa fascinación por las cuevas? Quizá porque la tienes encima de casa, la cueva de Altamira. Pues sí, mira, a los niños aquí en Cantabria, cuando la cueva original era visitable, nos llevaban a todos, de pequeños, desde el cole, en excursión a ver la cueva. ¡Qué suerte, eh! Sí, entonces se entraba con mucha facilidad. Yo creo que fuimos pues de mi edad y evidentemente más mayores, fuimos casi todos. Y la primera impresión que tuve fue impactante, siempre queda ahí. Después, años más tarde, tuve la oportunidad con alguien que tú conoces bien, José Luis Respuela, volver a la cueva original, ya siendo obviamente adultos, porque se dio una carambola de esas que pocas veces suceden, y cuando ya las visitas eran muy restringidas, y esa impresión se acentuó. Y luego, bueno, hay muchas cuevas, porque piensa que aquí en la zona franco-cantábrica hay el 95% aproximadamente de las cuevas conocidas con pintura rupestre. Cantabria es
un paraíso para los prehistoriadores. Sin embargo, aquí tenemos la cueva del castillo, bueno, el monte del castillo de Puente Viesgo, que está horadado por todos los lados. La Garma, el Pendo, Cuyalvera, Chufín. Sí, es el paraíso de los prehistoriadores, Cantabria, ¿no? Sí, señor, y muy desconocido. Yo tuve la oportunidad el año pasado de conocer algunas de ellas, y ese monte del castillo, si lo vieran algunos, dirían que es una pirámide absolutamente, y llena de cuevas por debajo, la cueva de las monedas, del castillo, etcétera, etcétera. Un mundo apasionante que esta noche vamos a intentar averiguar. Déjame que te mande un saludo, dice, desde Singapur. Para mí todo un placer escucharte todos los fines de semana. Eres en cierto modo mi trocito de España aquí. Te escucho el domingo por la noche, para mí es un ritual. Es la mejor manera para empezar la semana. Un fuerte abrazo nos mandan a ti y a mí desde Singapur. Gracias a toda la gente que nos escucha en España y fuera de ella. 2:17, 1:17, nos vamos de viaje a las cuevas, ya veréis qué interesante. El arte rupestre es el primer lenguaje, la primera forma de transmitir conceptos con vocación de perdurar. Los prehistoriadores llevan lanzando hipótesis desde 1879, cuando la niña María Sanz de Sautuola, de 8 años, descubrió los asombrosos animales pintados en la cueva cántabra de Altamira. Parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las filtraciones de agua, estaban los bisontes enfurecidos o en reposo. Un temblor milenario estremecía la sala. Escribió medio siglo más tarde el poeta Rafael Alberti. Hoy os invitamos a entrar en esas salas milenarias para descubrir algunos de los enigmas que nos dejaron nuestros antepasados. Pues ahí está la primera introducción, aunque dejaremos la cueva de Altamira para casi el final. ¿Qué mensaje oculto tienen las pinturas que hay en las cuevas? Que no solamente son bisontes, sino muchas otras cosas que vamos a intentar analizar. Pues mira, estamos ante uno de los mayores, personalmente creo esto, uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad aún por resolver. El arte parietal paleolítico, piensen los oyentes, se extiende desde Andalucía, desde el sur de la península ibérica hasta los Urales, a lo largo de más de 30.000 años. Esto quiere decir que supera amplísimamente la duración del cristianismo, es decir, la cultura cristiana es un grano de arena en una playa comparado con este modelo de espiritualidad, porque yo creo que hay que hablar así, de espiritualidad. Actualmente se conocen, Miguel, unos 350 yacimientos, pues yo creo que son muy pocos para un eslabón, para una cadena tan gigantesca que se prolonga, como he dicho, en el tiempo y en el espacio. Por tanto, debieron existir, y esa es la gracia, debieron existir o existen y aún no se han descubierto seguramente muchísimos yacimientos más. Piensa que al final de la última glaciación, hace unos 10.000 años, el nivel del mar subió unos 15 metros y eso seguramente significó que muchas cuevas quedaran anegadas en España, en Francia, en Italia. De manera que no sabemos cuál es el propósito de este arte, desconocemos su significado. Es una suerte de esperanto, por decirlo de alguna manera, una forma de comunicación, de transmisión de información que se extendió durante, como he dicho, mucho tiempo y a lo largo de un enorme espacio, prácticamente toda Europa, ¿no? Y basado básicamente en 3 tipos de representaciones. Por un lado, los animales, eso ya lo sabe todo el mundo, es un arte esencialmente animalista, se representaba un bestiario muy amplio, pero sobre todo grandes herbívoros, especialmente el caballo es el animal más representado, junto con el bisonte. Y aunque hay algunas cuevas, como Chauvet, por ejemplo, en Francia, donde hay un caso insólito, que el 63% de las representaciones son rinocerontes, felinos, mamús y osos, pero el caballo y el bisonte son los más representados. Luego están los signos geométricos, que esa es digamos, de la madre del cordero, porque hay más signos geométricos que animales. Y no tenemos ni idea de qué significan las rayas, los puntos, esa suerte de parrilla que aparece con mucha frecuencia. Y luego, finalmente, las representaciones humanas, que son muy poco abundantes comparativamente con todas las demás.
Y sobre todo, Miguel, y esto sí que es interesante para más tarde, criaturas mixtas. Una suerte de hombre bisonte, hechiceros como en Trois Fers, en la cueva de Trois Fers en Francia, o las máscaras o fantasmas que parece haber al final de la última galería en Altamira. Por lo tanto, esos son los 3 tipos de representaciones, pero no tenemos con certeza idea de qué significaban. Tomo nota de eso de criaturas mixtas si luego nos lo aclararás. ¿Quién las pintó? ¿Se sabe el nombre de Ardental, Cromañón? ¿Quién era el que hizo estos diseños? Que parece que es un lenguaje que está en todo el mundo, como si tuvieran, lo has dicho tú, como si tuvieran eso, algún tipo de comunicación entre ellos. Bueno, hay pinturas que podemos encontrar hace 30 y tantos mil años en Chauvet, por ejemplo, que podrían responder a la mano neandertal o a la mano del Homo sapiens o Cromañón, que somos nosotros. Con certeza no sabemos quién pudo haber pintado qué. Es evidente que, de hecho, además, las técnicas tampoco variaron mucho a lo largo del tiempo, ni tampoco en el espacio. Los animales no están estereotipados, pero siempre se representan igual. Primero se grababa con el buril, después se repasaba ese primer trazo con carbón y finalmente se coloreaba allí donde se hacía con óxido de hierro, con ocre. Los animales se representan además sin importar la escala. A veces en un mismo panel conviven diferentes animales de la misma especie o de especies diferentes y en distintos tamaños, siempre de perfil, como si flotaran en el aire, a veces completos, a veces solo aparece la cabeza o los cuartos traseros o los cuartos delanteros. En definitiva, no tenemos una idea clara ni de por qué ni de quién los pintó, pero siempre se presumía que eran hombres. No me digas por qué ni cuál es la razón, pero si uno se detiene a pensar en estas sociedades de cazadores y recolectores, el cazador generalmente ese rol, ese papel, le hace el hombre. Yeah. Por tanto, quien más estaba en la cueva, era quien más permanecía era la mujer. Claro, y por eso tú dices eso de la pintora de bisontes rojos, que luego trataremos de descubrir. ¿Por qué no, Miguel? ¿Por qué no? Seguro. Yo creo que es una posibilidad, que podría ser una certeza. Lo apuntamos. Te saluda Chus desde Madrid, dice que nos sigue desde hace años y que le hemos acompañado en cientos de noches en Colombia, Perú, Chile y Argentina. Dice que somos algo más allá que un programa de radio. Qué bonito. Muchas gracias. Seguimos adelante, ¿te parece? Muy bien. Mariano, y vamos con la segunda introducción. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. El profesor y especialista en arte prehistórico Marcos García Díez nos da algunos datos sobre el arte paleolítico. De sobra saben lo que es el arte paleolítico. Nosotros vamos a hablar de pinturas o de grabados absolutamente como estos, pero vamos a ver la perspectiva del por qué. No nos interesa tanto ni el cuándo se hicieron, ni el cómo se hicieron, pero sí nos vamos a fijar en cuestiones el dónde se hicieron, los espacios donde se hicieron, si hay muchas, si hay pocas, si hay relación con los contextos cotidianos, es decir, los lugares que la gente vivía. Nosotros, todos pensamos que el arte paleolítico es una cosa de la oscuridad. Todos tenemos la referencia de Altamira. Prácticamente, si a nosotros nos preguntan por arte paleolítico, pues a todos se nos va la palabra Altamira. Y Altamira, o sitios exactamente como Altamira, como la cueva del Castillo, como la cueva de Sauvet, que está en Francia, o como la cueva de Lascaux, o algunas otras, realmente son excepciones. Es decir, el arte paleolítico no solo es esto y mucho más. Y ese mucho más, pequeños conjuntos con pocas figuras, espacios absolutamente diferentes, es mucho más numeroso. Esa idea tradicional de que era del norte de la península ibérica y de la zona de Francia es absolutamente mentira, es una idea absolutamente errónea. Hay territorios, la zona de Azerbaiyán, la zona de Egipto, en Rusia, etcétera, 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 que empieza a haber prácticamente manchas por todos los sitios. Es decir, el arte rupestre paleolítico es algo universal.
El estudio de la interpretación del arte paleolítico está estrechamente vinculado al origen de los símbolos como lenguaje de comunicación gráfica. Pese a no existir un consenso sobre su significado, varias de las respuestas atienden a la importancia de los espacios utilizados, las cuevas y su importancia para los pobladores de aquel antiguo mundo. El profesor y especialista en arte prehistórico Marcos García Díez evalúa varias de las teorías interpretativas: el arte por el arte, la caza simpática, el totemismo, el estructuralismo y el chamanismo. Entramos en el mundo de la magia y el misterio del arte paleolítico. Buscamos respuestas. Ahí están más datos aportando en este misterio de hoy. Y te pregunto, antes has dicho que muchas de las... Bueno, primero hemos visto que, como decían aquí los expertos, es un arte universal. Marcos García Díez, el especialista. Un arte universal que no solamente está circunscrito a España y Francia y el Mediterráneo, sino que llega a Azerbaiyán, a Egipto y a otros muchos lugares, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo dije que una gran cantidad, un porcentaje muy elevado se encuentra en esta zona, pero no es exclusivo de esta zona, claro. Es verdad. Y eso nos plantea un problema todavía mayor, porque si ya la extensión que yo antes mencioné como prioritaria o más conocida o más estudiada, que es la zona europea, desde los Urales hasta el sur de la península ibérica, si a eso añadimos lo que ha comentado el profesor, es decir, otros lugares mucho más alejados, el problema es más grande, porque esta suerte de esperanto pictórico, ¿cómo y de qué manera se transmitía? ¿Cómo y de qué manera se enseñaba? Curiosa pregunta. Yo tengo una teoría, una respuesta, luego al final te la comento. Vale, lo apunto. ¿De qué época estamos hablando estas pinturas? ¿40.000 años? Hay algunas pinturas de esa época, en la época del auriñaciense, 30 y tantos mil, luego en la época más reciente, en el magdaleniense, hace 16.000 años, por ejemplo, como se sitúa en mi novela, en La pintora de bisontes rojos. Estamos hablando de un periodo, como he dicho, muy dilatado en el tiempo, y en el espacio, como acabamos de comentar. Y hay algo ciertamente interesante. Hay lugares de las cuevas o de los abrigos rocosos, hay lugares donde se pinta una y otra vez, como por ejemplo en el que llaman Salón Negro de Nió, o en lo que llaman la Capilla de la Leona de Troisfers, por ejemplo, o en el techo de Ruffignac, que es otra cueva francesa. Y en cambio, hay otras zonas de las cuevas donde no se pinta nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Había lugares específicos que llamaran la atención por su energía o...? No, yo creo que tiene que ver con la propia teoría chamánica, que es la que más me seduce, la que propongo en la novela. Creo que hay zonas en las que, bueno, para empezar, el chamán entendía el universo estructurado, creía que había una interrelación estrecha entre lo que sucedía en esta realidad y en la realidad invisible, y que él pensaba que todo cuanto sucede en el otro plano afecta a este y a la inversa, y esa es la gracia, existían lugares de paso, puertas de acceso, lugares donde esa separación apenas era una membrana que permitía introducirse en el otro mundo. Y esas zonas eran las que ellos seleccionaban para pintar, porque allí consideraban que esa puerta de acceso, esa piedra esa roca, se convertía, como he dicho antes, en una sutil membrana que permitía el acceso a ese otro mundo. De tal manera que lo que importaba no era tanto la figura, sino el acto de pintar. En el acto de pintar se estaba en un estado alterado de conciencia, luego podemos hablarlo, y de esa manera el chamán accedía a ese otro mundo. Por eso se elegían esas zonas, esa es la teoría chamánica, esas zonas en concreto de las cuevas, y otras en cambio pues quedaban desestimadas. Hablaremos en un momentito más de los datos del chamán, no te quiero cortar. No, simplemente era para decirte un dato. En el castillo, por ejemplo, la cueva del castillo, hay 70 manos, luego hablaremos de las manos, pero de las 70, 40 están en el mismo panel. Y mira que es grande la cueva del castillo. Y mira que es grande. ¿Por qué?
Un misterio más. Hay una serie de prehistoriadores que dan una serie de explicaciones, como Gabriel de Mortillet, que habla de una propuesta decorativa, otros hablan de tótem. Cuéntame un poquito, ¿qué explicaciones hay para este misterio? La verdad es que este tipo de arte presenta unas ventajas y unos inconvenientes a la hora de interpretarlo. La ventaja, bueno, pues que al contrario que otros testimonios artísticos, se encuentra en el mismo lugar donde se hizo. Por tanto, podría estudiarse en función de parámetros físicos no modificados. El problema es que muchas cuevas sí que han sido modificadas, que el arte no habla por sí mismo, que hay que interrogarle de alguna manera para comprender su mensaje, que las imágenes que conocemos pueden ser una ínfima parte de las que pudieran existir y por tanto nos falta contexto, que la superposición de figuras en los mismos paneles que acabamos de comentar pues hace que el sentido varíe si se considera eso aleatorio o intencionado, como yo creo. En definitiva, las posibilidades de interpretación son muchas y, como he dicho también, pues el entorno ha sido a veces modificado. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia de la prehistoria se hayan propuesto diferentes posibilidades. Gabriel de Mortillet, por ejemplo, que tú has comentado, pues proponía que, bueno, para empezar, negaba la posibilidad de que los hombres paleolíticos pues tuvieran la capacidad de tener ideas religiosas, de manera que llegaba a la conclusión de que aquello era simplemente una decoración, pues por la decoración. Pero si eso es así, habría que preguntarle a este hombre por qué elegía al pintor o pintora paleolítico a veces zonas muy inaccesibles de la cueva. Si lo que pretendía era decorarla, allí no iba a entrar prácticamente nadie. El totemismo, la idea de que cada pintura es un tótem propio de la cueva, que era algo que decía Salomon Reinach, por ejemplo, pues también nos genera problemas, porque el número de animales representados no es muy amplio. O había muy pocos tótems, o tenemos un problema para comprender esa posibilidad. Otra opción, bueno, por lo de la magia simpática, que es lo que más se ha popularizado, una idea que planteó Henri Breuil, la idea de que el pintor pintaba a un animal porque de esa manera podían actuar sobre él, dominarlo, controlarlo, para después cazarlo. Pero claro, esto significaría que, por ejemplo, los yacimientos adjuntos a las cuevas deberían de estar repletos de huesos, por ejemplo, de caballos, que son los más representados y, sin embargo, no son los más cazados. Entonces, tenemos otro problema. Y así sucesivamente se van planteando distintas hipótesis para llegar al estructuralismo que plantean André Leroy y Annette Lamy-Demperer, que llegan a la conclusión de que, por ejemplo, el bisonte representa, o el uro, representan el principio femenino y el caballo el masculino, no sé por qué, que los signos alargados serían símbolos fálicos, es decir, la masculinidad, mientras que los símbolos cerrados o cuadrados serían lo femenino, pero todo esto nos genera también problemas a la hora de admitir por completo estas posibilidades como las que definitivamente explicasen esta manifestación artística, que esto sí que es importante, Miguel, independientemente de que no tengamos ni idea de qué significa. Lo que sí podemos comprobar es que cuando uno entra en una de estas cuevas, algo intenso, una emoción, yo te diría, animal, nos zarandea el espíritu, porque parece que nos encontrásemos ante lo más profundo de nuestro propio ser. Sí, señor. Vamos enseguida a ver a los chamanes, antes de puntos y rayas que están diseminados en multitud de cuevas. Quizá como el punto y la raya del lenguaje que tenemos ahora en los ordenadores, ¿no? Podría ser algo parecido, pero hay quien propone, Jean Clotés, por ejemplo, que es quien más se decanta por la interpretación chamánica, propone algo diferente, que guarda relación con uno de los estados alterados de conciencia, o con el estado alterado de conciencia del chamán. En uno de los primeros estadios de ese trance vería figuras geométricas, puntos, zigzags, parrillas, líneas, curvas paralelas, pues serían las que trasladarían. Esa sería una posibilidad. ¿Quién sabe? Estaría bien imaginarse, como he dicho antes, cómo es posible que este tipo de, llamémosle, transmisión de información, por no decir lenguaje, o transmisión de información, se haya podido desarrollar sin contacto aparente entre los artífices
en el norte de España, por ejemplo, donde yo me encuentro, y en otros lugares tan lejanos, como decía antes el profesor, cuyo testimonio hemos escuchado. Uh-huh. Y qué tipo de escuela permitía que todos se expresaran de una manera similar. Déjame que vayamos a darnos un saltito más a ver los chamanes. Y he de decirte, dar las gracias a Juan Gómez, nuestro compañero que está ahora atendiendo el chat y algunos otros de nuestras redes sociales, junto a Dani Garrido, el coordinador de las cuevas allí de Cantabria. Nunca había tenido una lección tan increíble y tan poderosa en su compañía. Dani, un apasionado de las cuevas, cómo explicaba todo lo que sentía, y lo que tú decías, cuando entras en una de esas cuevas hay algo que te sobrecoge y dices, aquí hay algo más que pinturitas. Vamos a ver chamanes, ¿te parece? 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Silencio. Uno va acumulando montañas de cosas que debería haber dicho y no dije. Adrià Ballester regala su tiempo en una suerte de ejercicio de escucha atenta. Radiogramas. Hace 4 años se colocó en la calle ofreciendo conversación a aquel que tuviera necesidad de ella. Con el tiempo yo creo que uno se arrepiente de no haber hablado con cierta persona. Radiogramas. Conversaciones con Adrià Ballester. Hay conversaciones que realmente salvan vidas. En Radiogramas. Con Javier Hernández. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Silencio. Y recuerda, solo en podcast, la era de las colaboraciones entre firmas de moda en Marca Tendencia. Radio Nacional de España. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sentido la necesidad de dar respuesta a determinados fenómenos naturales y también dársela a su propia existencia. La figura del chamán resultaría fundamental en este ámbito de la vida. Él sería el encargado de dar forma a todo ese mundo de símbolos y medios para comunicarse con el más allá, con los dioses primigenios. David Canales, de la Fundación Atapuerca, nos da algunos datos sobre la figura del chamán. A ver, el chamán podríamos decir que sería considerado pues como el médico o el hechicero del grupo, incluso podría ser considerado ambas cosas. Llegaría a ser un nexo de comunicación entre el grupo humano y las fuerzas de la naturaleza, las cuales obviamente pues muchas de ellas no sabrían explicar. Se ve desde tiempos inmemoriales la necesidad del ser humano de dar respuesta a la propia existencia. Hay factores en nuestra vida que siempre nos han fascinado o nos han atemorizado, como puede ser el nacimiento, como puede ser la muerte. Esto produce una necesidad de contar además con un ser superior que nos proteja y o nos guíe en esa búsqueda de respuestas. Por todo esto, el chamán sería una figura muy importante en cada grupo y sería muy respetado y además también temido. Uniría y controlaría al grupo a través de creencias y rituales que todos aceptarían o deberían aceptar. Conozcamos algo más de él y de su importancia en el mundo prehistórico. Muchas veces cuando hablas con gente acerca de las pinturas y de los símbolos que ahí se dan, dicen, es el chamán que estaba con las drogas de poder o las plantas de poder y alucinaba. Hay algo más, ¿verdad, Mariano? Sí, el chamán en muchas culturas es el encargado de establecer, como decía yo antes, las relaciones y, como comentaba ahora vuestro invitado, las relaciones entre la comunidad y el plano sobrenatural. Era el nexo de unión entre lo terrenal y lo espiritual. Son los hombres de conocimiento, con mayúscula, y lo reciben a través de una tradición, ¿no? Se trata de un conocimiento al que acceden, pues no en cuanto a hombres, sino en cuanto a que contienen dentro de sí una dimensión espiritual que trasciende lo humano. El chamanismo es una constante que encontramos en las sociedades de cazadores y recolectores. Es una necesidad, como decía el testimonio anterior, pues de esas sociedades para racionalizar de alguna manera
pues todas aquellas cosas y agentes externos a los que debían y a los que se debían, porque ellos estaban en una comunión permanente con la naturaleza. De ella dependían para vivir y para sobrevivir. Y entonces el sol, la luna, el agua, la lluvia, todo eso debía de explicarse de alguna manera. El chamán entraba en ese mundo etéreo, misterioso, para trasladar a la comunidad una respuesta, y lo hacía generalmente en un estado alterado de conciencia. El chamán, digamos que es posible que haya existido desde siempre, porque el sistema nervioso humano puede generar esos estados alterados de conciencia desde la época de los Australopithecus, hace 1,5 millones de años, o de los neandertales, obviamente, que vivieron entre los 200.000 hasta los 35.000 años antes de nuestra era, aproximadamente, porque los animales, cualquier animal, si consume una sustancia psicotrópica, puede experimentar estados alterados de conciencia, y nosotros, nuestros antepasados, los que vivieron en Altamira, por citar otra cosa bien evidente, eran neurológicamente como nosotros, aparte de físicamente. De manera que es muy probable que a través de esos estados alterados de conciencia el chamán pretendiera guiar a la comunidad en el ámbito espiritual. No pensemos en una religiosidad de catecismo y de método, pero sí de una espiritualidad probablemente mucho más profunda, ¿no?, que la propia de las religiones establecidas o reveladas que hoy conocemos. Hay una pregunta que nos hacen y que te hago también a ti. Dice que le llama la atención que, estando tan distantes unas cuevas de las otras, que todos en principio tuvieron la iniciativa de pintar sin comunicarse entre ellos, y que haya esa semejanza de signos. Tú hablas de un lenguaje como el esperanto. Qué extraño y qué curioso, ¿verdad?, que tuvieran nuestros ancestros la necesidad de pintar en esos sitios tan concretos, en cuevas. Es que, yo decía antes, tengo una teoría. Y esa teoría, cuando yo he dicho antes, qué extraña escuela puede haber servido para que los pintores de lugares tan distantes hubieran pintado prácticamente lo mismo, pues esa escuela no estaba en este plano físico, Miguel. Esa escuela, ese conocimiento se transmitía en otro plano diferente, al que la distancia no le dificulta nada. Las imágenes se accedía, o esa forma de conocimiento o esas visiones se accedían en un plano que no era el físico, que no importaba que estuvieras en los Urales o en el sur de la península ibérica, porque a donde ibas a parar era justamente a ese territorio espiritual, intangible, merced al consumo de determinadas sustancias psicotrópicas, merced a la privación sensorial, por ejemplo, a la ausencia de luz en un determinado momento de recogimiento, a través del dolor, en ocasiones, la vía del fakir, por ejemplo, a través de una danza extenuante y sonidos rítmicos repetitivos mediante tambores, por ejemplo, que se sabe que utilizaron, las bramaderas, esos objetos que generaban un extraño zumbido que permitía el trance hipnótico del chamán. Por tanto, en ese estadio, no importa si estás en los Urales o estás en Altamira, estás en el mismo plano de conciencia, y es probable que allí todos percibieran, como dice Jean Clotés, percibieran en ese primer estadio esos puntos, esas parrillas, esas líneas, esas curvas. En un segundo estadio racionalizarían de alguna manera esas visiones geométricas, concediéndoles la naturaleza de objetos con un significado religioso, y ya finalmente entraban por una suerte de túnel o torbellino de luz, al final del cual entraban en contacto con los animales espíritu, con los seres que ellos interpretaban como deidades, por decirlo de alguna manera. El chamán siente que puede volar hasta allí, que puede transformarse en el animal espíritu que es él, y después lo traslada a su comunidad, expresándolo como, mediante, por ejemplo, utilizando una máscara que representa a ese animal espíritu, la cornamenta de un bisonte, y ahí entramos en esos seres mixtos que te comentaba yo antes, ese hechicero que podemos encontrar en Le Trois Fers, por ejemplo, esa suerte de
mita que hay en el castillo, que es una mezcla de hombre y bisonte, esas son las caras que vemos, por ejemplo, en la galería final de Altamira, son las manifestaciones de esos seres. Y esos son los, en última instancia, el fruto final del vuelo del chamán. Seres que nos contemplan desde la más antigua historia y están mirando al futuro. 2:47, seguimos un poquito adelante con otro misterio que llama mucho la atención y que quizás sea femenino. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos sumidos en cavernas, lugares llenos de enigmas. Y al contemplarlas con detenimiento, surge una pintura recurrente. Manos. Las manos en el arte rupestre son un motivo iconográfico realmente atrayente, con un significado oculto, pero con evidentes connotaciones espirituales, sociales y personales. Aunque nunca llegaremos a su comprensión plena, el símbolo maniforme se repite durante el Paleolítico en distintas localizaciones, destacando grandes ejemplos en Francia y España. Cada mano tiene una fisiología diversa, lo cual determina la participación de personas de distinto sexo y edad. Vemos también que se trata de manos izquierdas, hecho que se debe a que los autores emplearon huesos vaciados y ahuecados a través de los cuales soplaban para esparcir los pigmentos. ¿Manos que saludan desde el pasado? ¿Manos que pretenden comunicarse con nosotros? Tratemos de comprender el misterio. Vamos a intentarlo. Alberto, que va en ruta de Francia para España, nos saluda y dice que saludemos a todos los que están ahí con la rosca, todos los camioneros y la gente que anda transportando por nuestro país y por el mundo. Manos, cuando uno ve una mano así levantada es como si alguien te saludara, ¿verdad, Mariano? Sí, eso parece, o eso no creemos nosotros. Ese es el problema. El problema es que tratamos de, lo que llaman presentismo, tratamos de interpretar el pasado con nuestros conceptos del presente. Y puede ser muy arriesgado porque no es lo mismo a lo mejor el significado que nosotros le concedemos a una mano, como acabas de decir, al que pudieron haber tenido hace 16.000 años en Altamira o hace 30 y tantos mil en Chauvet, por ejemplo, o en el Castillo. Para nosotros es un saludo, para ellos a lo mejor significa otra cosa bien diferente. Ya. Sin embargo, el 75% de las manos eran mujeres, como decíamos en esta introducción, manos izquierdas, de distinto sexo y edad, pero sobre todo manos de mujeres. Mira, esto guarda relación con lo que he comentado antes del chamanismo. Se me olvidó comentar y ahora te respondo a lo de las manos. Sí. ¿No habéis advertido que los animales representados en las paredes no tienen las proporciones convencionales? Es decir, un mamut puede ser más pequeño que un caballo o que un ciervo. ¿No os habéis fijado que las imágenes parecen flotar en la superficie de la roca? Es decir, no hay representaciones de árboles, no hay representaciones de un sol, no hay representaciones como si estuvieran ahí flotando en una suerte de magma rocoso. No hay una relación, por tanto, con el paisaje. Los animales se muestran aislados unos con otros. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de ese universo chamánico y las manos también. Las manos no serían la firma, entre comillas, del artista, sino el resultado de un ritual, tal vez, cuya parte principal no era dejar la mano en la roca, sino el momento de cubrir la mano y la zona próxima con pinturas. Porque, hay dos expresiones en ese sentido, la negativa o la positiva. La positiva con la mano untada de ocre e impregnada en la roca, o la negativa, la que se acaba de comentar, ir mediante un pulverizador que se arrojaba el ocre y de esa manera quedaba la silueta de la mano. Lo que se pretendía era, entre comillas, hacer desaparecer la mano
tras una sustancia que era considerada sagrada, que era el ocre, y de esa manera las manos parecían penetrar en el mundo oculto que hay tras el velo sutil de la roca en el lugar elegido, porque ellos pensaban que, como he dicho antes, ahí los dos mundos estaban separados apenas por una sutil membrana. Esa podría ser una de las explicaciones. Qué curiosa e interesante manera de verlo. Sí, eso lo creo. Y es cierto, como dices, que hay un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, Dean Snow, que después de haber estudiado numerosas manos pintadas en diversas cuevas ha llegado a la conclusión de que, en efecto, como comentabas, el 75% de ellas son de mujeres, a juzgar por la longitud de los dedos, por el volumen de las manos. Y esto, bueno, vendría a reforzar un poco la posibilidad que yo planteo en la novela, lo de la pintora de bisontes rojos. Ahora vamos a ir casi con ella. Yo casi te emplazo para este verano, o quizá para un pelín más adelante, junto con Juan Gómez y Dani Garrido, que yo me quedé absolutamente impresionado con él, a visitar las cuevas y verlas con ese otro punto de vista. Habíamos pensado incluso hacer un programa desde allí, que nunca se había hecho un programa de radio desde una cueva. Ahí estamos un poco con la idea, para tratar de trasladar a la gente ese poder que tiene tan increíble esas figuras y ese sentimiento que te hace tener cuando las visitas, y sobre todo ahora con esta nueva visión que tú nos das. Nos apuntamos, ¿vale? De acuerdo, yo estoy encantado de estar contigo siempre, y si es dentro de una cueva, pues muchísimo. 2:53, últimos minutitos, vamos a dar el último dato de esta pintora de los bisontes. Estuvimos en la Cueva del Agua, pero la Cueva del Agua no tiene nada que ver con estas cuevas de las que estamos hablando, y haremos un programa desde alguna de ellas. Viajemos ahora hasta la Capilla Sistina del Arte Paleolítico, hasta la Cueva de Altamira. En 1868, un tejero asturiano, Modesto Cubillas, acompañado de su perro, descubrió la entrada de la Cueva de Altamira, pero nadie, excepto Marcelino Sanz de Sautuola, le hizo caso. Los vecinos de la zona pensaron que era una gruta más, pero guardaba un secreto escondido. En 1879, María Sanz de Sautuola y Escalantea acompañó a su padre a Altamira, y como cualquier niña de su edad se adentró en la cavidad sola. Entonces descubrió un tesoro que todavía tardaría años en ser reconocido por el mundo. Sería su hija de 8 años la primera persona en la historia en admirar esos animales pintados en diferentes colores que cubrían los techos de la cueva. «Mira, papá, bueyes», exclamó la pequeña. Y ahí comienza la historia de la Cueva de Altamira y los bisontes rojos. Tenemos poco tiempo, Mariano, te quedas luego 3 o 4 minutitos después de las noticias. Con Altamira haríamos 3 programas, ¿verdad? Pues sí, haríamos muchos programas y creo que siempre quedarían respuestas o preguntas sin responder. Sí, señor. La idea es que hace 13.000 años, Miguel, resumiendo, hace 13.000 años un derrumbe afectó a la boca de la cueva. Tenía entonces la boca de la cueva 15 metros de anchura y 3 metros aproximadamente de altura, y ese derrumbe selló para siempre el tesoro que estaba ahí escondido, y que hasta que más tarde, como se ha dicho en la introducción, Marcelino Sá de Sautuola y su hija no lo descubrieron, pues quedó allí encerrado. Pero de aquella cueva, que tiene unos 270 metros de profundidad, lo que la ha convertido en universalmente conocida es un anexo que tiene 23 metros más o menos de largo por 10 de ancho, y que es el techo de los polícromos, ¿no? Hay una grieta que recorre longitudinalmente ese techo, separa una zona sur y una zona norte. La zona sur fue pintada hace 30 y tantos mil años, en la época solutrense, pero la zona norte, la más oscura, estaba repleta de
una suerte de bultos que son producidos por la sedimentación de las calizas, y los chamanes o los pintores lo desecharon hasta que llegó, hace unos 16.000 años, el o la pintora más excepcional de la historia del arte. Y comprendió que aquellos bultos no dificultaban el trabajo, sino que lo facilitaban, porque le permitían convertir las imágenes que ella había visto, dotándolas a través de esos bultos de la musculatura propia de los bisontes, de la incipiente preñez de la cierva, que tiene 2 metros de longitud desde la cola hasta el morro. En definitiva, probablemente el lienzo más espectacular de la historia del arte, ¿no? Es increíble, los que habéis tenido la suerte, yo también la tuve hace muchos años, de poder contemplar la original, la cueva. Ahora se puede hacer también en la réplica que han hecho, cómo se aprovechaban esas formas, ¿verdad?, de la piedra para darle vida a los animales que estaban pintados. Sí, a ver si digo esto y se me entiende. Hoy en día es más fácil entender cómo era la cueva original en la neocueva, ¿vale? Sí. Porque uno se sitúa mucho mejor de cómo pudo vivir aquella comunidad de cazadores y recolectores, porque el trabajo que han hecho en la neocueva es impresionante, impecable. Matilde Muskiz y Pedro Saura, su marido, Matilde Muskiz, desgraciadamente fallecida ya, fueron los autores, estos 2 profesores de la Universidad Complutense de Madrid, fueron los autores de esa neocueva, y el trabajo es fantástico, porque claro, la cueva original, como he dicho ya antes, la boca original se selló, después se ha producido una serie de trabajos arqueológicos en ella y de trabajos también para sostener algunos pilares, etcétera, que han variado por completo lo que pudo haber sido o cómo era entonces, ¿no? Evidentemente, cuando entra uno en la original, pues algo te recorre la espina dorsal, porque aquel es un lugar telúrico, poderosísimo, era un lugar de culto para aquella gente, era un lugar de agregación que llamaban, allí es donde se reunían los clanes. Y te tengo que cortar. Sí, y nos quedamos aquí, Miguel, y nos quedamos aquí. Tenemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral con las noticias. Con la información no nos dejamos, tras ella regresamos. Hay todavía un montón de cosas que queremos contar, unos mínimos datos de esa supuesta pintora de los bisontes rojos y datos acerca de extraterrestres. Redes sociales abiertas a vuestra participación. Regresamos enseguida, no os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.